Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Bienvenidos a un espacio más de Retrovisor Digital, retomando en esta ocasión la conversación que teníamos en la entrega anterior con parte de las autoras de Mexicanas en Pie de Lucha. Hablábamos entonces con Nayeli Roldán y con Claudia Ramos sobre el surcido de atrás de sus correspondientes capítulos, todo lo que fue el trabajo de diseñar este libro como editora Nayeli Roldán, y toca hoy retomar este diálogo con Valeria Durán, Laura Castellanos y Daniela Rea. Iniciemos con ella. Es una destacada periodista que había trabajado ya todo el tema de los cuidados y que hoy, en este libro, retrata cómo se vivió en México durante la pandemia la doble carga de las mujeres. Daniela Rea es periodista, cronista y muy activa en el registro de las historias de víctimas en México durante todo lo que fue el periodo del calderonismo y la llamada guerra de Felipe Calderón. Daniela, me decía mi hermana que cuando leyó tu capítulo tenía que cerrar varias veces el libro y volver a retomarlo porque era inevitable sentirse ahí vista de alguna manera, independientemente de la condición que en ese momento tengas como lectora, pues todas hemos tenido ese momento en que por sostener la vida hay que sacrificar la propia historia. ¿Cómo viviste los testimonios que nos compartes en Mexicanas de Pie de Lucha? Hola Ivonne, qué gusto saludarte, muchas gracias por este espacio. Híjole, pues creo que una cosa que para mí fue como muy importante en este texto, en este trabajo, fue también, como dice tu hermana, como saberme ahí, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que tuve con Rosa y con Selene fueron más bien como conversaciones de mucho cariño y de mucho entendernos de lo que implicaba mantener cuidados cuando desde el Estado se asumía que nosotras podamos hacernos cargo de ello, ¿no? De cuidados de la casa, de los hijos, del trabajo, de la educación, y no asumir como la sensación de injusticia de que esto no fuera reconocido socialmente. Y creo que me da mucho gusto que tu hermana se haya sentido ahí de alguna forma, porque creo que otra cosa que nos debemos, o que nos deben más bien socialmente, es como reconocer ¿qué será? Como las consecuencias, que socialmente se legitimen, las consecuencias que ese trabajo de cuidados tiene sobre nosotras. Y me parece, espero sinceramente que este texto pueda, a quienes no son cuidadoras o cuidadores, pueda acercarles también al darse cuenta de lo que significa, y a quienes somos cuidadoras, cuidadores, pueda significarles también el saber que como que no es nuestra culpa, pues, ¿no? Aquellos momentos en los que nos sentimos insuficientes o que sentimos que no lo hacíamos bien, saber que estábamos dando más de lo que nos correspondía. Creo que eso es muy importante, es como un mensaje que logra muchísimo tu capítulo, sostener la vida, el retroceso que trajo la pandemia, de documentar lo que yo creo que es finalmente la perspectiva con enfoque de género, de contar la vida desde el periodismo en este caso, ¿no? Que es desnormalizar lo que hasta hace poco en muchos ámbitos o que todavía en muchos frentes parece normal. Y yo creo que logra con muchísimo esfuerzo de síntesis, de documentación de datos, de números, de reflexiones, tu capítulo, dar cuenta de eso, de que nos hemos acostumbrado a cargar la vida, a sostener la vida pensando que es lo que toca, y lo que tú logras pues es contarnos que no es así, que no es normal y que es muy doloroso y que es injusto el que se tenga que vivir de esta manera, ¿no? Y que por lo tanto es agenda del Estado
de los estados hacerse cargo de este sostenimiento de la vida. Y en ese sentido te pregunto, Daniela, cuando te plantean Nayeli y Roldán la posibilidad de construir esta historia para Mexicanas en Pie de Lucha, ¿tú ya tenías trabajado el tema de alguna manera o te empiezas a acercar? ¿Cuál es tu acercamiento como periodista, como cronista de los derechos humanos con esta parte de la agenda de derechos humanos? Yo ya tenía mucho tiempo trabajando el tema de cuidados, justo por eso Nayeli me busca para escribirlo, porque como periodista he publicado historias que tienen que ver con las adultas mayores y los cuidados, las crianzas, cuando son solo por parte de la madre, también los cuidados en términos de búsqueda, los cuidados de las adultas mayores durante pandemia. Como periodista y en mi experiencia personal, con mis propias hijas, ¿no? Y justo es tener 2 hijas lo que hace que yo me empiece a dar cuenta de lo que implican los cuidados. Y creo que el primer trabajo que hice sobre esto fue el diario que se llama Mientras las niñas duermen, que se publicó en la antología de Tsunami número 1, editado por Sexto Piso y Gabriela Jáuregui. Y ahí digamos que lo que hay es como una conciencia de la experiencia personal, que es cuidar a mis 2 hijas, y a partir de eso pues empezar a leer estadísticas sobre lo que implica el trabajo de cuidados, leer mucha literatura, desde la literatura de no ficción, de ficción, hasta ensayos académicos que tratan de desentrañar lo que este trabajo significa en la vida de las mujeres. Efectivamente, cuando uno pues empieza a ejercer la maternidad, empieza a dimensionar aún más que la brecha salarial y que la falta de condiciones para la crianza y el trabajo, esa doble jornada, pues marcan todo el entorno, ¿no? Y pues te amparas en mi generación de la buena fe y de la generosidad de quien pueda comprender algunas formas alternativas de trabajo. Y sin embargo, lo que hemos vivido en los últimos tiempos en México, creo, es una visibilización más generalizada de esto que tú muy bien has podido relatar como periodista y concientizar como ciudadana. ¿Qué tanto consideras al contar los testimonios que reporteaste, que reconstruiste, que empieza a ser una conciencia generalizada más allá del periodismo, más allá del activismo feminista? Yo siento que sigue siendo un tema que nos incumbe o que nos interesa y sobre el cual discutimos las personas que estamos relacionadas con los cuidados. No solo hablo de mamás, sino hablo también de mujeres que tienen que cuidar a adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Familiares mayores que tienen que cuidar en casa, y alguna parte como de la academia, de la literatura. Pero aún así siento que todavía no es un tema del que haya un eco social, y tan es así que la evidencia más grande de esto pues es que en pandemia se asumió que las mujeres íbamos a cuidar a los hijos, a los adultos mayores, no importara lo que pasara, ¿no? O sea, creo que todavía no hay conciencia de esto en el Estado, pero tampoco hay conciencia en la propiedad privada, o sea, es decir, en los empresarios. No hubo una resonancia desde el ámbito empresarial, desde el ámbito social, desde el ámbito empleador, ¿no? De entender que la responsabilidad de sostener la vida durante la pandemia era de todas y todos, ¿no? Y para mí, en serio, la pandemia fue la evidencia de esto, porque hubo amparos, hubo imaginación, hubo alternativas, hubo propuestas para abrir restaurantes, ¿no? Se quitaron espacios de estacionamiento para poner bancas al aire libre, se logró un amparo para que los restauranteros abrieran, los bares. Mientras tanto, las bibliotecas y los parques y las escuelas seguían cerradas, ¿no? Y a mí algo que me parece bien importante es como recordar esta conversación que tuve con una amiga mamá, en donde ella me decía, es que, o sea, ¿dónde está la imaginación, ¿no? Que refleje esas ganas de hacerse cargo de esto que nos corresponde a todas, ¿no? O sea, ¿por qué si se abrieron espacios en las calles para abrir restaurantes? ¿Por qué no cerramos calles para que las escuelas se llevaran al patio, a las calles, ¿no? O sea, como, ¿sabes? O sea, ni siquiera imaginamos una posibilidad de que las escuelas fueran reabiertas. Y ahí sí es chamba de todos, ¿no? Empezando por el Estado, pero también incluyendo a la sociedad en general, a los empleadores, a los empresarios, que son los principales que se benefician de nuestro trabajo de cuidados. Porque si hay gente que acuda todos los días a trabajar a las fábricas o a las empresas o a las oficinas, si
si hay alguien que se beneficia de que cada día haya personas que pueden ir a trabajar y personas que vayan a consumir, son justo este sector. Entonces es bien importante que sigamos insistiendo y que si bien para nosotras es una discusión muy viva, pueda ser acogida de manera responsable por el resto de la sociedad. Efectivamente, Daniela, cuando mi hermana Hilda me contaba esta sensación personal de seguir leyendo y entusiasmarse mucho por el proceso de concientización y de acercamiento de dos historias tan poderosas, también pensaba en lo relevante que es este tratamiento donde tú has trabajado mucho con muchos otros colegas, periodistas, reporteras, cronistas, escritoras, artistas, de darle su lugar a la víctima en el relato de la vida pública mexicana, pero sin volver a victimizarla y asumiendo el respeto con el que debes contar su historia. ¿Podrías compartirnos un poco de ello en tu trabajo, tanto de búsqueda de los perfiles que nos compartes, como la conversación que con ellas tuviste y después la exposición de sus historias para no caer en este uso de la historia de la víctima, sino el poder abrirla para que personas como mi hermana se sientan justamente que están conversando con ellas desde la propia historia también posible de compartir, ¿no? Pues yo creo que, pareciera ser que es una cuestión muy básica del periodismo, que es como escuchar con atención y respeto la experiencia de las otras personas, y es una obviedad que lo diga, pero fue esto lo que hice. Claro. Y bueno, creo que quizá una forma de que no hubiera una sensación de utilitarismo en sus historias fue como estar muy atenta a lo que para ellas era importante comunicar, ¿no? A veces como reporteros solamente queremos que las personas nos den la nota, entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero pocas veces nos interesamos en por qué para esa persona es importante hablar, ¿no? O sea, no solo se trata de que nos dé la entrevista para que nos diga lo que nosotros queremos decir que nos diga o queremos preguntarle, sino también como ser recíprocos y en ese sentido hablar y escribir sobre lo que para ellas era importante comunicar. Y pues creo que eso fue algo de lo que para mí fue más importante al escuchar sus historias. Y eso como ejercicio y como forma de trabajo, pues me parece bien bonito porque a veces los reporteros estamos tan ensimismados en nuestras necesidades y nuestros discursos que aunque preguntemos mucho, poco aprendemos, ¿no? Y bueno, las personas con las que trabajamos tienen mucho que enseñarnos. Efectivamente. Y ahora del lado de la difusión, consumo y retroalimentación de lectores potenciales o lectores en sí del libro, ¿cómo has sentido que ha sido recibido este capítulo de Sostener la Vida? Pues para mí lo más importante, yo tengo poca interlocución con espacios políticos, entonces no sé cómo ha sido recibido así, pero para mí lo más importante es que las mujeres que lo han leído se sientan convocadas a seguir reivindicando lo que quieren que el feminismo les dé, ¿no? O sea, lo que necesitamos del feminismo, o el feminismo que necesitamos, o los feminismos que necesitamos construir para que pueda haber una vida digna para todas, ¿no? Y pues en ese sentido he encontrado mujeres que se identifican mucho más con la historia, por ejemplo, que cuenta Laura Castellanos, ¿no? Que tiene que ver con este ímpetu de lucha, de poner el cuerpo, de rebelarnos, de exigir, de toda esta furia que tiene que ver con las colectivas de mujeres más jóvenes, y hay otras que se sienten más identificadas como con la lucha interna que se da constantemente en las casas con los cuidados, como mujeres igual y más mayores o con otras responsabilidades. Y siento que eso es algo, bueno, también mucha indignación por la historia que cuenta Valeria de los feminicidios, y como una sensación de eso, de mucha indignación, de mucha furia y de sentirse convocadas a seguir, pues sí, como dice el libro, en pie de lucha. Maravillosa. Gracias, Daniela. Finalmente te preguntaría, Daniela Rea, de lo que tú pudiste construir en este capítulo, de lo que has revisado en otras historias, de lo que significa el cuidado. ¿Confías, tienes una perspectiva de la posibilidad de que esto también se vuelva una conversación de la agenda partidista, de la agenda de los movimientos políticos con aspiraciones a la representación pública? En el sentido de que tenemos varias iniciativas en el Congreso
paradas, pero ahí están, de la creación de un sistema nacional de cuidados, e incluso en las conversaciones que yo pude tener con Malú Micher, con Olga Sánchez Cordero, que son representantes muy importantes del movimiento ahora en el poder en el Congreso, ellas aspiran todavía en el resto de este sexenio a convencer al presidente López Obrador de asignar al menos una cantidad mínima para poder darle ya piso a este sistema nacional de cuidados. ¿Tú qué reflexiones tienes al respecto de lo que podrían ser los interlocutores públicos que construyen políticas desde lo que tú has conocido de este tema? Pues es bien interesante lo que planteas en términos políticos, ¿no? Que tiene que ver con la legislación sobre cuidados, sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Habrá que ver qué tanto recurso, ¿no?, se le pone a este sistema para que sea operable y no sea solo más bibliografía interesante que presumir. Y me parece como bien relevante que plantees la lucha en esos términos. Y en lo que respecta a lo que yo veo, con lo que yo me relaciono de manera cotidiana, es que las mujeres pues no han dejado de organizarse y de luchar, ¿no? Tan es así que actualmente muchas personas coinciden en reconocer que es la verdadera oposición al Estado, ¿no? Estados patriarcales, estados neoliberales también, y más allá de las coyunturas, pues lo cierto es que hay décadas de organización de mujeres que nos han enseñado muchísimas cosas, ¿no? Hay muchos grupos que surgieron justo por las necesidades de pandemia, de cuidar de la violencia de género, de hacerse cargo de los cuidados, de seguir defendiendo los derechos sexuales y reproductivos, de seguir peleando por los recursos y la legislación. Pues no para, esta organización sigue y a mí me gusta mucho. Hace poco estuve en Cancún haciendo un trabajo sobre feminicidios y es increíble cómo en un espacio en donde lo que menos habíamos pensado era la organización política, porque lo que hay es el turismo y el extractivismo como temas principales, ver que había mujeres súper jóvenes organizándose de una u otra forma para hacer valer sus derechos. Y yo creo que ahí no solo las otras mujeres que somos convocadas por estas luchas, ¿no?, cotidianas, chiquitas, grandotas, más institucionalizadas, menos institucionalizadas, sino también el resto de la sociedad civil, es poner atención en todo lo que podemos aprender, porque creo que si algo ha quedado claro es que el feminismo no busca de fondo que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, sino que lo que busca de fondo es que esta sea una vida digna y sostenible para todas las personas que vivimos en el planeta. Gracias, Daniela, por tu espacio, por esta conversación y por tu capítulo en Mexicanas en Pie de Lucha. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Ivonne, y un gusto, y saludos a todas las escuchas. Gracias, Daniela. Un abrazo. Un beso muy grande, Ivonne. Gracias a ti por invitarme. Al contrario, Bye. Gracias por aceptar. Hasta luego. Quienes violentan a esa víctima que está ahí. ¿Quién fue el que expuso la fotografía de la chica de Cuba? Sí, necesitamos la cobertura de la prensa para denunciar la violencia, pero no queremos que nos exhiban más, no queremos que nos dañen más, ni tampoco a la víctima. Los feminicidios son la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. De ello habla Valeria Durán en el libro Mexicanas en Pie de Lucha. Vamos a escuchar la forma en que ella logró reportear y retratar dos tragedias de México. Valeria Durán es periodista, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, se formó en esa cantera del periodismo mexicano que es León, el periódico AM, y ha seguido de manera minuciosa, disciplinada, con acuciosidad lo que es la tragedia de los feminicidios en México, y como tal fue invitada por nuestra editora coordinadora Nayeli Roldán para que nos contara de qué se trata morir en México siendo mujer. Bienvenida, querida Valeria, gracias por aceptar esta conversación.
Hola Ivonne, muchas gracias a ti por la invitación. Muy contenta de platicar contigo, con tu auditorio y principalmente de saludarte. Estoy muy contenta, siempre me encanta cuando platicamos. Qué alegría, de verdad, para mí ha sido muy hermoso esta experiencia de Mexicanas en Pie de Lucha porque justamente reúne diferentes experiencias de periodismo con enfoque de género, pero también diversas generaciones en términos de edad y de perfiles. Y fui muy feliz cuando descubrí que estábamos compartiendo estas páginas porque me gusta mucho saber quién está detrás de ese capítulo que sí o sí conmueve. Los lectores de Mexicanas en Pie de Lucha podrán elegir una u otra mirada, pero todas se van a estremecer con la de Valeria Durán. ¿Cómo recibes tú la invitación de Nayeli Roldán para hacer este libro? Bueno, creo que acordarme de cómo recibí la invitación para participar con este capítulo me causa ahorita ya como mucha risa porque creo que fue una serie de eventos que tenían que pasar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Nayeli me había estado intentando contactar y yo soy una persona que creo que como muchos de los y las que nos están escuchando, incluso como tú y como yo, tarda 1000 años en contestar el teléfono porque trae 1000 cosas en la cabeza, 1000 pendientes, 1000 notas y demás, ¿no? Entonces yo generalmente respondo los mensajes como a las 2 de la mañana, o sea, cuando ya por fin apago la compu y digo, ok, voy a hacer otra cosa, voy a ver qué tengo pendiente. A veces uno tuitea pura tontería, ¿no? Para desestresarse, pero no significa que veas todos los mensajes que tienes acumulados más que los del trabajo. Entonces Nayeli me había estado escribiendo y yo no había visto el teléfono. Mi amigo, también el colega Arturo Ángel, que trabaja con Nayeli Roldán en Animal Político, me escribe y me dice, oye, Nayeli te está busque y busque, no le contestas, te quiere decir algo importante, échale una llamada, ¿no? Y yo así, ay, perdón, no he visto el teléfono, ya mismo la contacto. Me contacto con ella y me pide una reunión para platicarme de un proyecto. Yo encantada, Nayeli la admiro muchísimo su trabajo. Ella no es solamente el trabajo de la estafa maestra, que si bien catapultó a todo el equipo, pues ha hecho demasiado trabajo, demasiadas investigaciones. Entonces, claro que existe una admiración mutua y bueno, ya lo logro contactar, nos ponemos de acuerdo para hacer un Zoom y me platica que el editorial Grijalvo le acaba de ofrecer coordinar un libro sobre como una especie de recopilación de la historia del feminismo en México y dónde estamos parados actualmente, ¿no? Y pues obviamente esto tenía que traer varios capítulos, desde presupuestos, la lucha de género, de decidir sobre tu cuerpo, las manifestaciones, la indolencia del Estado. Sí. Entonces, bueno, como te comentaba, llegó el punto de la indolencia del Estado, la parte de la violencia de género y por ende los feminicidios, ¿no? Ahí es donde Nayeli me comenta que al haber diseñado más o menos los capítulos que contendría Mexicanas en Pie de Lucha, que como tú bien sabes, en ese momento aún no tenía nombre el proyecto, me dice, oye, pues es inevitable pensar en que tú te encargues de hacer la parte de los feminicidios porque has hecho trabajos de investigación profundas al respecto, no solamente que han sido premiadas, sino que pues me había involucrado muchísimo en esto de las nuevas narrativas, de cómo contar sin revictimizar y se ha vuelto mi especialidad desde 2016, ¿no? Además de los casos de corrupción, que claro que también investigo y desvío de recursos públicos. Entonces Nayeli me dice que piense en mí para hacer el capítulo, que si le entro, que teníamos muy poco tiempo, lo cual fue como algo que creo que nos dijo a todas y a lo mejor fue lo que, lejos de asustarnos, dijimos, va, porque así somos, nos la aventamos y le dije que claro que sí, agendamos tener una reunión todas las autoras donde por primera vez nos vimos virtualmente porque no fue físicamente hasta que ya se había salido el libro y bueno, pues ya acepto y muy honrada, ¿no? Nayeli siempre ha dicho con la generosidad que le caracteriza que ella soñó en un Dream Team y que pensaba en ciertas opciones, está muy contenta de que esas opciones hayan sido las primeras en aceptar, lo cual nos incluye a ti y a mí y al resto de las compañeras, colegas que hicieron este maravilloso libro y pues nada, yo encantada. Entonces cuando me refiero a una serie de eventos desafortunados, afortunados que ahora me dan risa, digo pues que desde entonces ya pongo más atención al teléfono, ¿no? Porque nunca se sabe qué uno ignora en todo el día. ¿Qué futuro está atrás de esa búsqueda, ¿no? Y algo, exacto, de un hola, buenas tardes, exactamente. Un proyecto tan poderoso como finalmente y por fortuna ha sido Mexicanas en Pie de Lucha. ¿Podrías compartirnos cómo empiezas tú a acercarte al tema en 2016 y cuáles son los cambios que como reportera
y feminista experimentas en 2021 cuando abordas este capítulo, cuando abordas el reporteo para este capítulo? Ok, si habláramos precisamente de esto, de un comparativo en cómo inició a cómo lo llevo ahora, bueno, creo que algo que a mí me gusta ser completamente honesta y reconocer es que cuando yo empecé la cobertura de feminicidios, cuando me llamó la atención el tema por primera vez en principios de 2016, realmente yo sabía de feminicidios, de temas de violencia de género, yo creo que lo que sabe el común denominador de la población, y con eso me refiero a absolutamente nada de lo que realmente se debería de saber, ¿no? O sea, sabía que un feminicidio era que mataban a una mujer, pero no sabía las características. Obviamente en mí reconozco que había actitudes que no eran propias de alguien que se reconoce como feminista, porque yo en un principio no me había dado cuenta de todas esas actitudes que uno tiene normalizadas, ¿no? En el día a día. Entonces a mí me gusta mucho contar que cuando fuerte. Yo inicio, sí, o sea, es muy fuerte, porque a mí me gusta mucho recordar que, por ejemplo, yo llegaba a decir frases que tenía súper normalizadas y que para mí eran como cero, que fueran red flag o alerta rojo, como le queramos decir, ¿no? Como por ejemplo, decir de broma, y lloras como niña, ¿no? Entonces, y que creo que muchas personas lo dicen. Claro. Había hasta un comercial de chocolates que hacían este escándalo de, es dramática, es porque es vieja, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que uno crece en esta sociedad machista, súper patriarcal, que nos educan de cierta manera en la que la persona débil es porque es la mujer de la relación o porque es pues el sexo débil, ¿no? Como siempre lo han dicho, lo cual es una total falacia. Pero cuando yo inicio esta cobertura, yo venía con todo ese background de cosas que a mí no me hacían reconocerme como feminista. Para empezar, ni siquiera entendía que era eso, ¿no? Y yo tenía, ya en ese momento, pues tampoco estaba tan chiquita, yo tenía que iba a cumplir 26 años. Entonces, empiezo a hacer el reportaje, me empiezo a involucrar, a mí me llama la atención porque justo veo en Twitter en aquel entonces unas denuncias de varias chicas que con un hashtag que se llamaba Mi Primer Acoso, donde denunciaban cómo habían sido acosadas o incluso habían sido abusadas sexualmente en círculos cercanos, y que cuando ellas iban a denunciar, nadie les hacía caso, todo el mundo los ignoraba. Entonces yo me acuerdo que duré un día, fue por ahí de abril, finales de abril, principios de mayo, duré todo un día viendo las denuncias, leyendo en Twitter, estaba ahí checando y me empecé a preguntar, bueno, si esto pasa con una violación, con acoso, ¿qué no pasará con las mujeres que se asesinan, no? O sea, seguramente se les debe de ignorar igual, y peor porque ya no están ahí para defenderse, ya no están ahí para exigir que se investigue su asesinato porque ya están muertas. Entonces me empecé a preguntar esas cosas y dije, bueno, tengo una teoría, así como todos sabemos cómo inicia el periodismo de investigación, inicia de un detonante, algo que te llama la atención, de ahí generas una hipótesis, haces una matriz y dices, creo que puedo comprobar esto de tal manera, ¿no? Entonces yo empiezo a diseñar una matriz de investigación para comprobar mi hipótesis, que en aquel momento era que la mayoría de los asesinatos violentos de mujeres deberían de ser contabilizados como feminicidios, pero que la autoridad no lo estaba haciendo, y para mitigar o para restar el número de violencia de género que existe en el país, los catalogaba solamente como homicidios dolosos, sino como feminicidios. Claro que esto conlleva pues muchísimas más cosas, ¿no? Que no existe una presión internacional con todos los acuerdos que se han dado desde hace años, donde se sabe que si México tuviera cifras altísimas, pues existiría una presión internacional de ver qué está pasando, por qué no se está atendiendo el tema de género y justicia. Entonces me empecé a involucrar, empecé a leer muchísimo, empecé a tratar de entender, para empezar, qué era feminicidio, las causales que lo identifican y lo dividen de un homicidio doloso. Y entre toda esa labor, en hablar con principalmente con una abogada que yo admiro muchísimo, Carla Michelle Salas, que la cito de hecho en el libro, que fue la primera abogada con la que yo hablé para hacer el trabajo, que ella llevó el caso del campo algodonero, que cuando hablamos de violencia de género aquí, ya hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero un ejemplo madre era el caso de las muertas de Juárez. Entonces ella llevó ese caso a la Corte Interamericana, yo hablé con ella, y estar en contacto con ella, buscar víctimas, hablar con las víctimas, me hizo reconocer muchísimas cosas que yo no había visto, ¿no? Desde patrones de conducta que uno normaliza de violencia, costumbres, expresiones como la que te decía que yo solía hacer, que dije, esto está muy mal, o sea, y lo tenemos súper normalizado. Entonces a mí me sirvió muchísimo abordar este tema por mera curiosidad, porque me metí a Twitter un día y vi y dije,
pues yo hacía periodismo de investigación desde 2014, había sido reportera del diario desde años atrás, pues, pero me empecé a hacer investigación en 2014 y dije, creo que puede haber materia de investigación aquí, porque también es cierto que se cree que la investigación solo se hace en recursos públicos y no, puedes hacer investigación periodística en deportes, en temas de género, temas de derechos humanos y tanto que se necesitan en este país, ¿no? En fin, entonces, el haber hecho ese trabajo me ayudó muchísimo a reconocerme ahora como feminista, a entender muchísimas cosas, a hablar al respecto, a dar talleres sobre cómo contar sin revictimizar, y para eso lo primero que yo tuve que hacer fue obviamente reconocer las cosas que yo había normalizado y desnormalizarlas, cambiar ese chip, que al fin de cuentas creo que es lo que se busca con este tipo de movimientos, ¿no? No vamos a adoctrinar a nadie ni cambiar a nadie de la noche a la mañana, sino que mediante a lo mejor nuestras letras desde nuestra trinchera empezar a hacer que la gente cuando se acerque a estos libros o nos escuche diga, ah, caray, yo tampoco me había dado cuenta que hacía esto, ¿no? Yo tampoco me había dado cuenta que normalizaba cierta cosa que no está bien, pero ¿por qué no está bien? Y empezar a analizar ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, la Valeria que inició esa investigación versus la Valeria que ahorita publica este capítulo de Feminicidios, Justicia Ciega para Mexicanas en Pie de Lucha, es una Valeria completamente diferente, pero para bien. O sea, mi mentalidad definitivamente evolucionó muchísimo en cuanto a cómo abordar estos temas, lo importante que es aprender a cómo contactar y platicar con familiares de víctimas, cómo mantener ese contacto, sin parecer sanguijuelas de la información, que pasa mucho, que nada más vamos a extraemos la historia y después es así como de si te vi ni me acuerdo, ni me interesa. Entonces, aprender justo cuál es la correcta relación con las fuentes y demás, y un crecimiento personal enorme. Créeme que a mí, yo lo he dicho muchas veces, si algo me ha hecho crecer profesionalmente, más que otra cosa, ha sido los temas de feminicidios y específicamente de investigación en delito de feminicidio, que son de los que he hecho ya varios, incluyendo este libro, porque cada vez que los hago encuentro cosas que debo de reforzar en mi personalidad, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, decir, a ver, no me puedo quedar callada si algo no me gusta. Ya no tengo que tener miedo de decir las cosas, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas que a veces solemos normalizar, o cuando un hombre levanta la voz, tú estás hablando y la levanta más y es como, no, espérate, yo también tengo derecho a hablar, ¿no? Y son cosas que a lo mejor uno dice, ¿cómo cubrir temas de género o de feminicidio te da eso? Te lo da, porque hablas con muchísimas personas, empiezas a ver el mundo diferente y es algo bien bonito. O sea, a mí me gusta decir, me avergüenza y me gusta al mismo tiempo decir que yo no me reconocía feminista hasta que empecé a acercarme a temas de género y dije, vaya, o sea, esto es realmente el feminismo que me gusta, ¿no? Esto es algo que yo quiero estudiar, es algo de lo que yo creo que puedo aportar desde mi trinchera, y pues lo hago desde el periodismo de investigación, ¿no? Entonces, en la presentación que tuvimos, la primera del libro, que estuvo la maestra Sara Lovera, me decía, ¿cuándo vas a cambiar de tema? Porque ella me comentaba que no le gustaba tener tanto contacto con las víctimas porque era algo muy fuerte, que conllevaba demasiado después para sacar esas emociones de tu sistema, ¿no? Y la verdad es que yo le dije, no sé cuándo. Así solo le respondí y me reí, porque la verdad es que no sé cuándo, porque me gusta, porque descubrí que me apasiona, ¿no? Entonces, la Valeria que aborda este capítulo es una Valeria muy evolucionada para bien, y que sin duda creo que va a seguir aprendiendo muchísimo en todos los temas que le toque todavía cubrir al respecto, ¿no? Así es, y cuando leemos tu capítulo que da cuenta de esta justicia ciega, pero también de la confianza tan preciosa, tan delicada, tan humana que depositan los padres de las víctimas, de las dos víctimas, de los dos feminicidios que nos cuentas, pues también es un testimonio de un periodismo muy humano y muy comprometido que me imagino, Valeria, te obliga hoy a pensar qué sigue en este tipo de indagaciones y de reconstrucciones de lo que somos como sociedad. ¿Tienes un nuevo derrotero en el mismo tema que has podido continuar desde hace muchos años? ¿O hacia dónde te ha llevado esta historia de justicia ciega? Bueno, te comentaba, sí, creo que hay nuevas maneras de ver los temas, nuevas metas al respecto de cómo abordarlas, y principalmente qué no repetir, ¿no? Cuando estamos tratando de contar historias de este tipo, que creo que es muy importante. Creo que un ejercicio también de honestidad para con nuestras fuentes, lectores y para con uno mismo es leer las cosas una vez publicadas y circular. A mí me gusta hacer eso, leer las cosas y circular, si están en papel o en la compu, subrayar, no sé, y decir, a ver, aquí yo creo que lo pude haber dicho diferente, esto
esto no me gusta, creo que esto pude haberlo cambiado. ¿Y a qué me refiero con esto? A entender qué tipo de actitudes ya no debemos de normalizar. Por ejemplo, está el caso de Ingrid Escamilla, que a todo mundo nos conmovió a inicio desde 2020, un mes y medio, semanas, creo que incluso antes de que la pandemia nos encerrara a todos, ¿no? Su pareja la desolla, y lo primero que vemos en ese entonces era los pedazos de piel de Ingrid tirados en una coladera, el tipo lleno de sangre, videos que circulaban y por ende una manifestación enorme en redes sociales y en físico, que terminó con una camioneta de un medio incendiada para exigir que no se cuenten así, ¿no? Entonces ese despertar también viene en parte del movimiento feminista, que se ha aliado mucho con los activistas, con los abogados y abogadas, con las periodistas, que decimos, a ver, hay que dejar de normalizar el tema de violencia de género. Hay que dejar de pensar que son notas que nada más van en la sección de nota roja. Hay que dejar de pensar que no debe de haber un seguimiento, que no hay un patrón, que no hay algo que investigar, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos que yo más tengo, o de las metas que yo me he impuesto, siempre es cómo voy a hacer que mi siguiente historia sea diferente, que no sea un refrito de la anterior, ¿no? ¿Qué voy a hacer para contar mi historia de una manera diferente, que aporte algo nuevo? Entonces, principalmente cuando hago ese ejercicio, pues también involucra mucho ser muy crítica con mi trabajo anterior y decir, a ver, aquí puse esto que ahorita ya no lo haría y cuento, o sea, por ejemplo, en el primer reportaje que publiqué, Las muertas que no se ven, hay un carrete, no se me olvida un carrete porque yo no pude ir a todos los estados, entonces tuve que hacer una búsqueda hemerográfica de algunos estados a los que no pude viajar por tiempo y por recursos, y puse algunos recortes de periódicos, ¿no? De cosas que estaban mal, de cómo lo había documentado la prensa. Pero al momento de exhibir cómo está mal esa cobertura, pues yo la terminé replicando porque aparece otra vez ese recorte en el reportaje, ¿no? Entonces digo, ahorita ya pienso y digo, debí de haber cambiado esto, ¿no? Eso no demerita el trabajo, no demerita la investigación. El reportaje fue premiado con el premio Rostros de la Discriminación, o sea, el reportaje le fue muy bien. No significa que esté mal, pero digo, ahorita yo, la Valeria de ahorita, ya no pondría eso, ¿no? Y entonces así me voy haciendo como ejercicios, o por ejemplo, cuando sé que voy a hablar con familiares de víctimas, como comentabas al inicio de tu pregunta de cómo es este contacto tan humano con ellos, pues también me di cuenta que con ellos no puedes hablar como hables con un político, ¿no? No puedes llegar y decirle, a ver, vengo aquí a que me cuente cómo mataron a su hija o a su hermana. Sí, pero rápido, cuénteme ahorita. No, o sea, yo he aprendido que con los familiares de víctimas no sirve llegar con un cuestionario de pregunta-respuesta y quiero saber fecha exacta, de qué la mataron, qué le encontraron, bla, 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 sino dejar que ellos se abran, que te vayan contando la historia. Entonces, todo ese tipo de cosas que me ha enseñado la misma cobertura de los temas se van volviendo en metas para los siguientes proyectos. Tengo un proyecto en curso también con temas de género que ya después tendré el honor, tú ya sabes, pero ya después tendré el honor de contar públicamente de qué va. Y ahorita justo estoy en ese momento en el que creo que tú también te has encontrado muchas veces, Ivonne, que estás frente a la computadora y estás pensando, ok, es momento, ¿qué vamos a cambiar esta vez? ¿Cómo voy a empezar, no? Y entonces no te sé decir ahorita cuál va a ser mi meta a corto plazo para el siguiente proyecto, porque creo que uno encuentra cuál fue el objetivo hasta que dice, punto final, terminé y dices, esto era lo que quería. Pero me emociona saber que sin duda va a ser algo muy diferente a las cosas que ya he publicado, pero también muy hermano, principalmente de este capítulo que yo pongo en Mexicanas en Pie de Lucha, ¿no? Que, insisto, lo principal es reconocer y dar a conocer que el tema de violencia de género es un tema que tiene que seguir hablándose, que tiene que seguir en agenda pública, que va a seguir en primeras planas, porque diariamente asesinan 11 mujeres. No es una locura, no es algo que digamos, bueno, feministas locas que quieren todo el día hablar. No, o sea, están asesinando diariamente alrededor de 11 mujeres en todo el país. Es un tema preocupante. Va a seguir siendo de agenda pública porque los asesinatos, los feminicidios están. Y además de eso, el Estado sigue mandando este mensaje de no me importa, puedes matar a una mujer y no te voy a hacer absolutamente nada, porque como lo digo en el capítulo que publicamos en nuestro libro, pues hay una serie de errores garrafales que cometen las autoridades al momento de hacer las investigaciones. Y no solamente al momento de hacer la investigación, sino que te das cuenta que no se destinan los recursos adecuados, no hay capacitaciones en tema de violencia de género, en tema de incluso cómo cambiar la perspectiva cuando abordas este tipo de delitos, cuando inicias una investigación, normalizamos el que decimos, bueno, si una mujer viene porque la golpeó el esposo o la pareja, lo primero que decimos es, pues también, si tú lo haces enojar cuando viene pedo, ¿qué esperas, no? Y dices, no, a ver, espérate, eso no es normal, o sea, si él viene borracho, no tiene por qué pegarle a su pareja. ¿Por qué las autoridades seguimos con este chip de
la mujer se lo buscó, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cositas que yo ya documenté en este capítulo, para los que no lo han leído y los que estén próximos a leer nuestro libro, se darán cuenta que, como tú lo has dicho, cada capítulo se conecta, cada capítulo te va guiando en un caminito hasta llegar al punto final donde dices, por eso está pasando lo que está pasando, por eso están enojadas, por eso están tomando las calles, por eso siguen exigiendo justicia, por eso están checando lo de los recortes presupuestales, no sé, por eso hubo mujeres que ocuparon cargos muy importantes y de pronto desaparecieron. O sea, como que todas las piezas cayeran de pronto muy cerca, se conectaran y dijeras, es por esto. Bueno, pues así yo espero que mi meta, como lo decías, a corto plazo, es que cada una de las investigaciones que yo publique, de los libros que yo publique, se vayan conectando uno a otro, que parezca que es un seguimiento, no una evolución, desde aquel primer reportaje de las muertas que no se ven hasta el de Feminicidas Libres, que es la antesala al capítulo que yo publico y a los que vienen, ¿no? Y que en cada uno se note un crecimiento y una evolución del por qué es importante contar esta historia, siempre sin que el morbo o la revictimización sea la característica clave que haga que los lectores recurran a esta lectura, porque eso es lo que debemos de evitar nosotras como mujeres, que ahora nos identificamos como feministas, que tenemos un espacio desde el cual explicar y exponer lo que nosotros queramos en cuanto a estos temas y pues aprovecharlo de manera adecuada, ¿no? Finalmente, querida Valeria Durán, gracias por tu tiempo, tus reflexiones y tu apertura. Te pediría que nos compartas, si lo tienes a la mano en tu mente, la respuesta que has tenido hoy con este capítulo, porque finalmente cada producto, cada reportaje, cada texto que una hace, pues la lanzas de alguna manera al viento y pues pasa lo que del otro lado se recibe y se procesa. ¿Qué respuesta has recibido y qué dirías de ella para despedir? Bueno, para despedirnos, lo que yo comentaría al respecto de mi capítulo es que me da mucha emoción cada que alguien llega con el libro para que se lo firmemos, cada que alguien me manda una foto y me dice estoy leyendo tu libro, y después me da mucha, no sé si la expresión correcta es risa, porque digo, sabía que iba a pasar esto y a la vez me mueve el corazón de una manera extraña, no sé cuál es el adjetivo calificativo para ponerle a esta emoción que siento cuando no pasa ni un día de que me vuelvan a escribir y me digan no pude acabar de leer tu capítulo, y entonces como un golpe de siento feo, pero a la vez yo sé que esto iba a pasar porque 2 días después me dicen ya acabé, y de todo el libro es el capítulo que he tenido que parar más veces porque no me lo puedo aventar de corrido. Me dicen en los otros me enojo, me indigno y después busco a los personajes de los que hablan. Me dice, pero con el tuyo tengo que parar por salud mental, ¿no? Entonces digo que no sé cómo llamarle esta emoción, o no es una emoción, este sentimiento de decir, yo sabía que esto iba a pasar, sabía que la lectura de mi capítulo iba a ser difícil. Creo que sin duda, si no estuviera acompañado de los capítulos de ustedes que van diseñando este caminito para llegar a esta justicia ciega que existe en los feminicidios, pues todavía sería más difícil de leer mi capítulo, pero me da una satisfacción personal muy grande leer después, siempre en cada mensaje, ya lo terminé, ya entendí, me gustó, está muy crudo, pero ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Entonces me quedo con la lección de que mi capítulo sin duda va a ser algo que no van a terminar en una sentada, que va a ser algo que van a querer a lo mejor saltarse y leer otro capítulo y luego regresar, pero que sé que al final lo van a terminar y les va a dejar algo, y eso para mí creo que es el mejor regalo que puedo recibir a cambio de haber publicado este capítulo, ¿no? Efectivamente, me decía hoy una amiga que su padre de 80 años leyó el libro y al cerrarlo le dijo: ahora entiendo por qué salen y rompen vidrios y pintan monumentos. Al fin lo entendí. Qué fuerte. Y creo que efectivamente el libro nos permite hacerlo, tu capítulo más, y te agradezco mucho ser compañeras de este viaje y esta conversación, querida Valeria. No, hombre, bueno, un placer, al contrario, platicar contigo siempre ha sido un placer, ha sido uno de los mejores tesoros, sin ser, no sé, barbera ni nada por el estilo, no, créeme que ha sido uno de los mejores tesoros compartir letras contigo, que hayamos coincidido y ahora tengamos esta confianza y esta relación muy bonita, y pues encantada de haber platicado contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne, un abrazo. Es lo que conocemos como el búnker, pero en este momento ya lo vemos, han roto estos cristales de la entrada principal
y ya están cayendo algunas piedras, algunos palos en este momento. Aquí en este lugar, pues cualquier clase de objeto es bueno en estos momentos para ellas, obviamente para aventárselas a las autoridades y obviamente de esta manera pues demostrar su enojo aquí a esta dependencia. Cuando nosotros entregamos nuestro correspondiente capítulo a la editorial, desconocíamos el contenido de los mismos de nuestras demás compañeras. Uno de los que más a mí me estremeció fue el de Laura Castellanos, porque nos permite, después de enojarnos con la lectura del capítulo de Valeria Durán, el de Laura nos permite entender por qué las mujeres lo están rompiendo todo. Esta fue la conversación que sostuve con ella, la periodista Laura Castellanos. Laura Castellanos es una periodista investigadora incesante de movimientos populares, de expresiones de lucha diversas, y nos ha regalado El Terremoto Feminista, que es un libro que da cuenta de la cuarta ola, pero también en nuestro Mexicanas en Pie de Lucha reconstruye lo que es esta emergencia de las jóvenes que ponen la cuerpa, se dice ahora, para gritar ni una más y defender el derecho a las calles sin violencias. Laura, gracias por aceptar esta conversación. Bienvenida a Retrovisor Digital. Hola, pues yo muy contenta de estar en este espacio con una compañera de Mexicanas en Pie de Lucha que hizo también un texto fantástico y pues Gracias, aquí me tienes, Ivonne. Muchísimas gracias, Laura. Cuando yo leo cada uno de los capítulos tan enriquecedores de todas las coautoras de Mexicanas en Pie de Lucha, pues lo primero que en cada uno hago es decir gracias por haberme abierto los ojos en esto. Y en el caso de tu capítulo, Que tiemble el Estado, Laura Castellanos, a mí lo que más me gustó, y lo subrayo y lo comparto cuando nos han entrevistado sobre el contenido de nuestro libro, es esta aportación de que tenemos también que ver a la cuarta ola como parte de los movimientos populares, de las reivindicaciones que los mexicanos y las mexicanas han hecho a lo largo de la historia frente al Estado que les niega sus derechos. ¿Cómo construyes este hilo? ¿Cómo llegas a esa lectura, a esa visión que nos compartes y nos documentas en el capítulo de Que tiemble el Estado, Laura? Pues mira, en parte en ese reportaje, largo reportaje, lo que hago es, por un lado, plasmar mi mirada periodística que he desarrollado a lo largo de más de 3 décadas en relación a observar, a recoger las voces de los distintos movimientos insurreccionales, populares, contestatarios, que se han manifestado en México en diversas épocas. Digamos que en eso he puesto mi foco periodístico y de alguna manera eso me hizo desde aproximadamente 2017 empezar a atisbar, 2017-2018, empezar a atisbar el surgimiento de una oleada generacional y muy impetuosa, pero que empezó con cierta presencia, no cierta presencia, con una presencia, más bien yo diría cierta presencia en México, pero con una presencia más contundente en países como Chile, por ejemplo, ¿no? Ahora, también el antecedente que a mí me ayudó a poder estructurar este reportaje, pues fue que yo recientemente publiqué el libro La Marcha del Terremoto Feminista,
Historia ilustrada del patriarcado en México, en donde hice una recapitulación de cómo se construyó el patriarcado en este país. Es una narración periodística, es una investigación periodística en la que yo rescato, reivindico, digamos, bibliografía mexicana que nos da cuenta también, bibliografía escrita por feministas mexicanas que nos da cuenta también de la historia de las resistencias de las mujeres a lo largo de las distintas etapas históricas en el país. Entonces, de esta manera, yo tenía muy fresca la información, había recapitulado históricamente sobre la emergencia de nuevas expresiones generacionales a partir de 2017 en este libro, y yo tenía, tú sabes, como periodistas de pronto podemos ir recopilando información que a lo mejor nos sirve de contexto, que no citamos en una investigación, pero que guardamos en nuestros archivos. Claro. Y yo tenía varias de estas entrevistas que pude ilustrar o describir en escenas. Yo las tenía a partir de la elaboración del anterior libro, aunque no las había yo desarrollado en o había voces que no había yo citado, pero las tenía. Entonces eso fue un gran apoyo para mí, el poder retomar esas entrevistas, porque cuando a mí me invita Nayeli, lo que me dijo Nayeli Roldán, la coordinadora de Mexicanas en Pie de Lucha, ajá, lo que a mí me pidió fue: Laura, es importante escribir un reportaje sobre la cuarta ola y como dar elementos de comprensión de por qué surge y por qué tiene tanto ímpetu, tanta rabia, ¿no? Como explicar sus acciones, por qué, ¿no? Ajá, exacto, sí. Y como una reportera que ha cubierto los temas de violencia popular, pues no es sencillo, porque las distintas expresiones radicales cuando surgen, pues como una estrategia desde el poder, desde el aparato de Estado, es que son estigmatizadas, criminalizadas, perseguidas, judicializadas, reprimidas. Uh-huh. Y todo esto que yo he registrado con otras expresiones sociales, populares, muy importante lo que tú enfatizaste al principio, pues eso también estaba sucediendo con esta cuarta ola feminista. Efectivamente. Y entonces el poder recurrir a un marco teórico que he desarrollado en otro libro, en el Crónica de un país embosado, 1994-2018, en donde escribo sobre células anarquistas que irrumpieron a fines del gobierno de Calderón y al principio de Peña Nieto, pues que fue una expresión generacional coyuntural, me hizo como tener elementos para observar esta oleada distinta con sus particularidades, y de esa manera pude ubicar cuáles eran los momentos claves para comprender primero la irrupción en la escena pública y después su desarrollo y un proceso de mayor radicalidad como respuesta al aumento de la violencia institucional. Efectivamente, y así se lee Laura Castellanos, autora efectivamente también de este libro Un país embosado, y pues reportera de calle, de las profundidades, de las entrañas de la República Mexicana,
en todas estas expresiones de resistencia popular. Hay algo que yo observé también como lectora reportera. Finalmente nosotras siempre vamos a leer pues como lectoras, pero también como lo que somos, ¿no? Cuando leemos algo, pues siempre estamos buscando el subsidio de atrás porque somos reporteras, queremos inferir cómo se hizo, ¿no? Y hay otra gran imagen que me queda cuando terminé de leer tu capítulo, Laura Castellanos, fantástico por todo lo que recopila y cómo nos va llevando de la mano efectivamente con un marco teórico para entenderlo. Me dio la sensación, y no sé si fue deliberado o tú tenías consciente de eso, de que cuando vas hilvanando las historias de esta cuarta ola, nos vas dejando claro que es una ola sola, que son manifestaciones de mujeres muy jóvenes en las universidades, en las calles, en la resistencia de las instituciones que no les han respondido, pero que están solas. Y quizás otros que también fueron embosados o resistentes frente al Estado no estaban tan solos, tenían sus fans, tenían sus grupos de apoyo en las universidades, en las academias, en los abajo firmantes, en comunicados en prensa, y sin embargo yo a estas mujeres de la cuarta ola las sentí narradas por ti como demasiado en el abandono. Ni las comisiones de derechos humanos parecerían estar ahí para tomarles la mano. Fíjate que es una observación muy importante la que haces, porque eso habla del nivel de misoginia. Estamos hablando de la primera insurrección, movimiento insurreccional en este país, encabezado específicamente por mujeres. Así es. Y cuando hablo con insurreccional, cuando menciono insurreccional, me refiero a que recurren a acciones radicales, a acciones, lo que se conoce como acciones directas, y que, como a mí me dice la feminista especial, la pionera en los temas de violencia de género en este país, pues es que la violencia ha sido monopolio del aparato de Estado y de los hombres. Y cuando hay una expresión, una manifestación contestataria tan radical como la que encabeza una de las vertientes de este amplio movimiento de la cuarta ola, porque hay distintas expresiones, distintas edades, distintos orígenes, geografías, pues entonces la respuesta es la estigmatización, el desdeñarla, el minimizarla, y por otro lado, están solas y no están solas. Te voy a decir por qué. Están solas en relación a que son como una especie, yo las veo como una especie de avanzada, ¿no? Como de vanguardia, que va abriendo brecha, que va confrontando y poniendo la cuerpa, como dices, en las protestas, en las manifestaciones, pero al mismo tiempo es un amplio movimiento, esta cuarta ola, que no tiene líderes. Eso desconcierta mucho al poder patriarcal. No hay a quien cooptar, ni enamorar, ni sujetar, ¿no? Así es. A quien cooptan, a quien seducen, a quien aniquilan, digamos, sofocan para que quede descabezado el movimiento. Entonces, y yo he escrito de eso en un artículo, desarrollo más como esta parte de decir, bueno, pues entonces el que de pronto aparezcan, recurran a acciones, al ser un movimiento horizontal, que no tiene un liderazgo específico, y que he escuchado a feministas que me dicen, bueno, pues entonces, si no tienen un liderazgo específico, no tienen un programa específico, pues ¿de qué manera van a generar un cambio? Es solamente la protesta en las calles, y yo lo que observo es que no, que yo en este reportaje lo que hago es consignar, recapitular la trayectoria, o más bien la línea cronológica en
de qué manera irrumpen y cómo evoluciona esa radicalidad. Pero lo cierto es que esta cuarta ola está incidiendo de distintas maneras en procesos barriales, comunitarios, universitarios o escolares en grados de nivel medio superior, y que lo que ha sido más visible son las protestas, pero que también están dando acompañamiento a distintos movimientos. Por ejemplo, el de las madres buscadoras a mí me parece muy importante, y también están presentes en luchas de defensa del territorio, en defensas ambientales. Entonces, eso hace que, a diferencia de otros movimientos sociales de las izquierdas históricas, pareciera que, me decía una amiga feminista, pues ya como que no las veo, como que ya no están. No, es impresionante la cantidad de colectivas, es una red a nivel nacional, con que eso también va más allá de un movimiento centralista y urbano, como muchos movimientos sociales hemos tenido en este país. Y por esa misma razón, para mí, esta cuarta ola, esta combatividad, este ímpetu, a mí me parece que es esperanzador y que va más allá de una expresión meramente coyuntural. Yo lo veo así. Efectivamente, y queda esa puerta abierta cuando uno lee tu capítulo, nutrido de tantas estampas de estas manifestaciones de la cuarta ola. Por ejemplo, me decía ayer un lector cercano que le había gustado mucho de tu capítulo el encontrar los pormenores de las universitarias, ¿no? Y cómo la pandemia de alguna manera las frena, pero están ahí y siguen en las universidades y en los campus, siguen en los tendederos, activas en los salones de clase, y esa es una gran aportación de tu capítulo. Sin embargo, quiero cerrar nuestra conversación pidiéndote una reflexión de cómo encontraste el subrayado que también nos compartes en este retrato de Que tiemble el Estado, de la antimonumenta. Me gusta mucho cómo logras, después de darnos tantas expresiones de esta nueva ola feminista mexicana o las feministas mexicanas, hablas de esa antimonumenta, de ese momento en que pues de alguna manera hay una intervención de lo que es la acción directa más visible en ese espacio público, ¿no? Significándolo. Sí, a mí me parece muy poderosa esa acción, porque la hicieron pues en la avenida más exclusiva de este país, y es una acción que marca un antes y un después de esta cuarta ola, porque en ese generaron un espacio de reencuentro con mujeres luchadoras. No todas se asumirán feministas, algunas asumen una posición antipatriarcal, o algunas simplemente se asumen como luchadoras sociales o como madres buscadoras, pero me parece, me di una tarde para recorrer con calma y leer todos los nombres que estaban escritos ahí en las vallas que rodean esa antimonumenta, y me sorprendí dije, pues es que están todas, ¿no? Las que han sido simbólicas en la historia de este país, ¿no? Las que han resistido en diversas épocas, y que además esta toma de ese espacio con una figura colonialista, ¿no? Para poner de símbolo a una mujer que represente precisamente un posicionamiento anticolonialista, me pareció totalmente
lleno de simbolismo y de esperanza. Tuve la oportunidad, además de, ya eso ya no lo pude integrar en el libro, pero de estar en el evento en el que sustituyeron la silueta de madera por una de metal. Dios. Y como si fuera premonitorio, que no espoliaré más, pero ahí estaba Vivir Quintana cantando ese tema. Entonces yo dije, dije, qué impresión. Y ahí el haber visto ahí en ese espacio a estas morras con las madres buscadoras, con las mujeres triquis, jóvenes triquis, alzando el puño cuando estaban cambiando la silueta. Dije, sí, esta glorieta va a trascender como un acto, es para mí lo que marca, lo que representa esta cuarta ola. Y precisamente por lo mismo es que abre además el que la generación a unas cuadras de la otra glorieta de las personas desaparecidas, ¿no? Pero quien se posicionó e hizo esta acción en la misma avenida que en 2006 el presidente tomó en un plantón para protestar contra lo que denunció el fraude de 2006, ahora una cuarta ola lo toma, pero de manera permanente para crear esa glorieta de las mujeres que luchan, querido. Me encanta de verdad haber podido conversar contigo de esos puntos que como lectora y como periodista y como feminista me simbraron a leerte, Laura Castellanos. Gracias por ese capítulo, gracias por la marcha del terremoto feminista y por el diálogo con este espacio Retrovisor Digital. Gracias a ti, un abrazo y saludos a tu audiencia. Hasta luego. Igualmente. Que el mundo se estremezca y generemos el cambio cultural que resuena a lo largo de la estructura social y del tiempo. No es momento de tener o actuar a medias. De nada sirvieron los principios y derechos plasmados en la ley si no podemos garantizar que una mujer regrese segura a su casa. La sociedad nos exige, la sociedad nos dice, ya basta. Y como Gobierno de México nos sabemos obligados a evitar la reproducción de un sistema cultural machista, patriarcal, pasión y empatía, inteligencia y tenacidad para defender los derechos de todas. Hasta aquí el retrovisor digital de esta entrega. Los esperamos el próximo jueves 30 de junio a las 6 de la tarde en la Casa del Refugio, ubicada en Citlaltepec 25 en la Hipódromo Condesa, para la presentación de Mexicanas en Pie de Lucha. Estarán todas las autoras y habrá de acompañarnos la escritora Almadelia Murillo, autora del prólogo del mismo. Hasta la próxima. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.